Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy empezaremos con una suculenta sopa de bebé. Lo siento, su bebé nació muerto. Son palabras de la enfermera al entrar en la habitación. La madre suelta un llanto desgarrador que retumba en todo el pasillo. La enfermera intenta consolarla y, al verse rechazada, procede a salir de la habitación. Camina un par de pasillos y baja las escaleras, mientras su mirada se convierte en la de un felino acechando a su presa. Llega a un cuarto oscuro, gira la cabeza hacia ambos lados para asegurarse que nadie la ve y entra. Listo, chiquito. Ahora nadie nos va a separar, dice mientras el recién nacido llora. Lo envuelve en sábanas blancas y, asegurándose de que puede respirar, lo mete en una mochila para después dirigirse a la puerta principal. Nos vemos al rato, Genaro, le dice al guardia de la entrada. Es mi hora de comida. Claro que sí, Luna. Provecho. Luna es la mejor enfermera del hospital, alegre, muy amable y siempre tan empática con los pacientes. Todos sus compañeros la quieren y respetan demasiado. También es un gran apoyo para los doctores, debido a sus vastos conocimientos. Lo que ellos no saben es que la ejemplar enfermera esconde un gran secreto. Una noche, cuando Luna tenía 15 años, su mamá tuvo que trabajar hasta tarde. La niña se acostó a dormir temprano y, cuando estaba a punto de conciliar el sueño, un hombre entró a su habitación. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó asombrada. «No soy tu papá, soy tu padrastro, y hoy tú y yo nos vamos a divertir». «Pero yo te quiero como mi papá, déjame, no me toques». «¡Ah!». Nadie pudo escuchar los gritos de Luna mientras era abusada por su padrastro. Durante los siguientes días la niña actuaba normal, quería hacer de cuenta que no pasaba nada y seguir con su vida cotidiana. Los planes marchaban bien hasta que ocurrió lo que más temía: náuseas, mareos, vómitos. La desgracia tocaba a su puerta. «Tú no puedes estar embarazada, no puede ser». «Sí lo estoy, papá», respondió llorando Luna. «¿Qué vamos a hacer?». «Que no soy tu papá. Tenemos que ocultárselo a tu madre, tengo un plan». El padrastro se encargó de todo. Los primeros meses la llevaba a las citas médicas, cuidaba su alimentación y procuraba su bienestar. Todo esto sin que la mamá sospechara. Cuando comenzaba a notarse el vientre abultado de la niña, el padrastro tuvo que actuar. «Así es, amor, te pagué unas vacaciones en el extranjero por 6 meses», le dijo a su esposa. «Pero no me puedo ir medio año y dejar sola a mi hija». «Estábamos bien, ¿no es así, mi niña?», preguntó el padrastro. «Sí, mamá, vamos a estar bien», respondió Luna mientras agachaba la cabeza. Y así fue. Sin la mamá en la casa todo era más fácil. Pasaron 5 meses sin complicaciones y el bebé nació. «Es hermoso», dijo Luna cuando llegaron a casa. «¿Pero qué le vamos a decir a mamá?». «No va a hacer falta decirle nada», dijo el padrastro mientras le arrebataba el bebé de los brazos. Rápidamente lo asfixió con una almohada y lo puso sobre la cama. Luna no dijo nada, su cara expresaba terror, pero muy en el fondo sentía un alivio. «¿Qué vamos a hacer con el cuerpo?», preguntó la niña. «Ven, trae al bebé, te voy a decir qué va a pasar», dijo el señor. Llegaron a la cocina y comenzaron a ver. Ambos sabemos que esto fue un error, no debió pasar. Ahora no podemos esconder el cuerpo, ni quemarlo o enterrarlo, porque levantaría sospechas. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», interrumpió Luna. «Te lo vas a comer. Si no lo haces, le diré a tu mamá que tú me provocaste y a la policía que mataste al bebé. No hay otra opción, discúlpame. Después de esto seguiremos con nuestra vida normal. Tu mamá vuelve en 2 semanas», así ocurrió. El padrastro cortó y cocinó el cuerpo como si fuera sopa. Luna se lo comió todo, no sin antes vomitar en un sinfín de ocasiones. Esa oscura etapa quedó atrás. Su madre volvió y todo siguió como antes. Unos meses después, el padrastro y su mamá murieron en un accidente automovilístico. Luna sufrió mucho porque no estaba acostumbrada a estar sola. Le costó adaptarse y, cuando lo hizo, decidió estudiar enfermería. Ahí encontró el respiro que tanto buscaba. Le encantaba su trabajo, estar rodeada de personas siempre y ayudar a la gente. Después de un tiempo le tocó atender su primer parto. Estaba muy emocionada. Era una experiencia nueva y la afrontó con entusiasmo. Cuando retiró al bebé del cuerpo de su madre,
Le recordó lo que había vivido años atrás. El cuerpo recién nacido, cubierto de sangre, le pareció tan delicioso que no se pudo resistir. Rápidamente lo asfixió antes de que su mamá despertara y lo escondió en su mochila. No podía esperar para cocinarlo en una deliciosa sopa. La madre despertó y Luna ya no estaba. El doctor le informó que su bebé nació muerto y que estaban preparando el cuerpo para entregárselo. Para ese entonces el recién nacido ya estaba en el estómago de Luna. Así pasaron los años. La enfermera aprovechaba cada parto que le tocaba atender para alimentar al bebé y posteriormente cocinarlo en una suculenta sopa. Ella personalmente les entregaba a los pacientes el cuerpo sin vida de su bebé, aunque siempre era una caja sellada. Nadie sospechaba de ella, era la mejor en lo que hacía. Siempre se preocupaba por las personas y parecía incapaz de realizar ese acto tan atroz. Siempre vemos la misma cara de Luna, pero tiene un lado oculto, invisible a todos, los ojos que la miraban desde el planeta Tierra. Y ahí seguirá esa cara, sin que la podamos conocer. También esta enfermera tiene su lado oculto, una faceta muy oscura que de igual manera es invisible para todas las personas que la miran. Un lado oscuro que la lleva a cometer actos horribles, y ahí seguirá sin que la gente pueda descubrirla. Llegando a su casa, Luna saca a su nuevo bebé de la mochila y lo sostiene en sus brazos. Se dirige a la cocina, pone agua a calentar. Te pareces mucho a mi hijo, quisiera que te quedaras conmigo para siempre. Por eso no te maté en el hospital, pero también te ves muy delicioso. Mientras el agua sigue calentándose, Luna se pregunta si la va a utilizar para bañar al bebé y comenzar una bella historia de madre e hijo, o si el agua servirá para preparar su tradicional y suculenta sopa. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que este cuento les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.